Podemos mencionar como algunos datos importantes. En 1959, Mises fue invitado por Alberto Venegas Lynch padre a dar una serie de conferencias en la Universidad de Buenos Aires, en el aula magna. El resultado de estas conferencias fue compilado por su esposa, Margit von Mises, quien publica en 1979 con un título en inglés, Economy Policy, y luego en 1981 se publica en español con el título 6 lecciones sobre el capitalismo. La idea de la actividad de hoy es tener una idea acerca de estos temas, y vamos a intercambiar ideas con ambos invitados. Me gustaría iniciar tal vez con el doctor Julio César de León para que nos comentara un poco acerca de cuándo fue escrita y en qué circunstancias. Bueno, las conferencias se sirvieron en la Universidad de Buenos Aires, como ya se dijo y aparece en la pantalla, en el año de 1959. Argentina estaba viviendo un momento de grandes convulsiones sociales. El Partido Justicialista, que era el partido de Juan Domingo Perón, pues recién había dejado el poder, y el nuevo presidente de Argentina era Frondizi. El Partido Justicialista había dejado un ambiente, por decirlo así, muy proclive hacia los movimientos obreros, sin ser marxista, decía el mismo Juan Domingo Perón, ¿verdad? Pero obviamente el centro, digamos, de atención de las ideas políticas del Partido Justicialista eran los obreros en términos generales. En segundo lugar, había un énfasis también hacia el proteccionismo de la economía nacional, con todas las consecuencias que sabemos que trae toda esa actitud, digamos, paternalista y de protección hacia productores, empresarios y comerciantes dentro de un país. En tercer lugar, el pensamiento político del justicialismo también pretendía lo que Perón llamaba el engrandecimiento de la nación, ¿verdad? Con miras, y con esto termino, a procurar la mayor felicidad de todos los argentinos. Y entonces, en esas circunstancias fue que precisamente Venegas Lynch padre invitó a Ludwig von Mises a hablar precisamente sobre el capitalismo. Y pensando en avanzar en esto, tal vez licenciado Romero nos puede comentar cuál era el grupo objetivo de estas conferencias, si es que se puede dar ese término. La audiencia estuvo formada principalmente por jóvenes universitarios. Lo que llama poderosamente la atención es la capacidad de convocatoria, pese a que Mises fue un economista respetado, aunque muy controversial. Es interesante que en un momento en que las miserias del intervencionismo estatal argentino hacían sentir todos los efectos nocivos, haya habido una significativa cantidad de estudiantes, particularmente eran jóvenes, o especialmente eran jóvenes que estuviesen dispuestos a escuchar un discurso en materia económica que en realidad reuniera las características de cientificidad, porque sea por la vía del intervencionismo, sea por la vía de los movimientos marxistas que comenzaban a enquistarse fuertemente en las universidades estatales y que en la década siguiente, en la década de los 60, habrían de copar y de saturar los espacios académicos de las universidades estatales. Naturalmente que creo que fue un momento estelar, un momento único, y yo creo que irrepetible para haber logrado
captar tanta atención por parte del discurso liberal. Y pensando en esto que nos menciona el licenciado Romero, doctor de León, ¿cree que hay algo que pueda comentarnos relacionado con el ambiente político? Aunque usted ya nos había dicho en la primera pregunta algunos elementos, pero algo que se pudiera ampliar. Bueno, tal vez hay que hacer énfasis en el papel protagónico del gobierno prácticamente en todas las esferas, digamos, de la vida de los argentinos. En esa época había, como dije, un fuerte intervencionismo de parte del gobierno, había una tendencia a hacer crecer el gobierno paternalista. La gente lo esperaba prácticamente todo del Estado, la salud, la educación, el transporte, incluso las empresas que procesaban carne, muchas de ellas le pertenecían realmente al gobierno. Es decir, yo diría que si hubo una herencia que dejó el justicialismo o el peronismo, fue precisamente el de una estatización, digamos, prácticamente enorme en la vida de los argentinos en términos generales. Y tomando ahí la última parte que menciona el doctor licenciado Romero, ¿qué puede ampliarnos acerca del justicialismo o el peronismo, que pues tal vez el último término es el que más tenemos de escuchar a veces respecto de Argentina? Perón había abandonado el poder en el 55, había sido sobre la base de un golpe de Estado. Su mujer, Evita, había muerto 3 años atrás. Prácticamente ellos habían comenzado el saqueo de la riqueza que Argentina a lo largo de 50 años, entre 1880, cuando las políticas de Juan Bautista Alberdi conducen a la Argentina a la apertura de sus fronteras para una fuerte inmigración. La mirada estaba puesta en una inmigración de tipo sajón y de tipo germano, porque incluso Alberdi tenía una profunda actitud hostil contra la Europa mediterránea, a pesar de que él, hasta el mismo apellido, revela el origen italiano. Pero la manera como supieron explotar las fronteras del territorio argentino los inmigrantes, lo que hoy se conoce como la conquista del desierto, eso ocurre a partir de 1880, harán de la Argentina el granero del mundo. Debemos tomar en consideración que Argentina fue que suministró a la Europa industrializada las grandes cantidades del grano, del trigo, y esto naturalmente elevó en forma majestuosa los niveles de productividad. Argentina entró en un verdadero boom económico que se empezó a sentir con toda su intensidad a partir del año 30. Hasta 1930 se realizan todos esos esfuerzos. Y es precisamente en plena crisis de los 30 cuando Argentina está viviendo un momento áureo, y en los 20 o 30 años restantes la economía habrá de ser saqueada por esta mentalidad justicialista. El justicialismo hereda la idea de los revolucionarios franceses, de los sans-culottes. En francés eso lo que quiere decir es sin calzones, pero los argentinos, un poco más pudendos, le pusieron los descamisados. En una sola palabra, se trata de prácticas redistribucionistas, y de ahí el término justicialismo que se le reservó al movimiento peronista, ¿verdad? Es lo que Hayek calificaría como una justicia social, ¿verdad? Una justicia distributiva en la que la riqueza
que es producida por los entes privados es redistribuida por el Estado, inspirados en el error de creer que el mercado es bueno para producir, pero pésimo para repartir. Muy interesante. De hecho, a los alumnos constantemente se les menciona la dificultad del concepto de justicia social. Creo que esto les ayudará bastante. Mirando un poco hacia nuestra propia tierra, Guatemala, doctor de León, ¿puede establecerse alguna relación en el caso guatemalteco entre el justicialismo y la política partidista guatemalteca? Yo creo que sí. No solo con Guatemala, creo que prácticamente en muchas partes del mundo, pero sobre todo en América Latina, las ideas sobre cómo triunfar sobre la pobreza y la escasez de bienes y servicios han estado orientadas, lamentablemente digo yo, hacia la idea de que los que más tienen, o los que más ganan, o los que más producen, deben ayudar a los que no les va tan bien en la vida. Y lamentablemente el que se levanta o se propone como una especie de Robin Hood que les quita a unos para darle a otros es el gobierno. Prácticamente yo creo que desde que Guatemala entró en la era democrática, después de los años, digamos, de tanto golpe de Estado, en fin, etcétera, hasta el día de hoy no hemos tenido un solo gobierno que no haya hecho descansar sus políticas económicas en la idea de quitarles a unos para darles a otros. Entonces no logramos realmente comprender lo que Mises llegó a exponer a Argentina, precisamente en ese contexto. En el contexto de un gobierno que les quita a unos para darle a otros, Mises va a hacer una serie de propuestas que vamos a ir examinando en la medida en que profundicemos en los siguientes minutos en estas 6 lecciones sobre el capitalismo. Entonces, creo que Guatemala va exactamente por el mismo camino. No vamos a caer, digamos, en repetir lo que todo el mundo ya sabe, pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido esa tendencia, ¿verdad?, de que el gobierno es el que debe dar, el que debe proveer, el que debe concederle realmente a los pobres, a los necesitados, a los que tienen grandes dificultades para resolver los problemas del día a día, todo lo que es necesario para poder lograrlo, ¿no? En lugar de abrir nuestra mente hacia una economía mucho más libre, a garantizar el derecho de propiedad, pues lamentablemente hemos caído, ¿verdad?, en esos extremos del justicialismo argentino, de pretender que el gobierno sea el que se ponga a distribuir o a repartir la riqueza que se genera en la sociedad. A partir de este momento vamos a procurar que tanto el doctor de León como el licenciado Romero nos expliquen cada uno de los elementos de estas 6 lecciones. La primera parte habla un poco acerca de la organización de la vida social y Mises aborda, por decirlo así, 3 ideas o propuestas que hay acerca de la organización de la vida social: el capitalismo, el socialismo y el intervencionismo. Me gustaría pedirle al licenciado Romero que nos platicara acerca de, por decirlo así, la primera lección, ¿verdad?, que es acerca del capitalismo. ¿Qué afirma Mises sobre el capitalismo? Me llama la atención que, aunque el término capital o capitalismo no fue formado en la tradición de los que defendían en su momento la libre empresa, sino que fue escogido por Marx y con un sentido peyorativo, despectivo, para referirse a los emprendedores o a los propietarios de los bienes de producción. Sin embargo, Mises lo toma sin mayores reservas, y es que para él lo más importante es la cuestión del capital. El capital no entendido como una cosa,
el capital entendido como recursos, y el principal de todos, que es el recurso de saber interpretar cuáles pueden ser las necesidades de los consumidores. Entonces, en Mises observamos esta actitud positiva frente a un término que, desde mi perspectiva, había surgido muerto, porque lo emplean los socialistas para referirse en forma bien despectiva hacia el sistema de libre empresa. Ahora, Mises es muy contundente a la hora de tipificar o de caracterizar al capitalismo como el sistema en que la propiedad privada de los medios de producción está vigente, ¿no? Y su contrario, que es el socialismo, cabalmente se caracteriza por anular este principio, este derecho fundamental de la garantía de la propiedad privada. Una garantía, el reconocimiento de un derecho que se remonta hasta el derecho romano. Y me quedo en el derecho romano porque anteriormente habían prevalecido más bien sistemas de tipo socialista, de tipo colectivista, como los que vamos observando en las antiguas civilizaciones como la mesopotámica y el derecho de Hammurabi o el código de Hammurabi, que no iba en una línea de protección de la propiedad, cuanto en una línea de que el que gobierna vele por el derecho de los pobres. Entonces, es con el derecho romano cuando la idea de propiedad, sin restricciones, porque la defensa fue de un ius utendi, fruendi et abutendi, un derecho al usufructo, un derecho al, por eso fruendi, utendi, al uso también, no solo al usufructo, sino también al uso, pero además, lo que podría parecer un poco chocante, también la protección del derecho al abuso, por eso et abutendi, o el ius abutendi, porque si se trata de la propiedad de alguien, alguien debe hacer con ella lo que mejor le parezca, porque no se trata de una persona, sino se trata de un bien que una persona tiene, ¿no? Entonces, esta idea que los romanos alcanzaron y lograron a proteger como ninguna civilización antes que ellos lo hicieron, es como el liberalismo retoma en los últimos 300 o 400 años y que está en el horizonte de las percepciones miesianas en torno al capitalismo, ¿verdad? Tradicionalmente se ve como la otra cara de la moneda, aunque no es necesariamente la mejor interpretación, al socialismo como la oposición al capitalismo. Doctor de León, en esta obra o en estas lecciones, ¿cuál es la crítica más fuerte que hace Mises contra el socialismo? Bueno, yo diría que necesitamos regresar al tema anterior sobre el capitalismo para tratar de tener una visión completa, digamos, de estas dos lecciones, porque las diferencias son verdaderamente antagónicas y opuestas la una a la otra. Por ejemplo, en el contexto del capitalismo se espera que el gobierno funja como garante de los derechos fundamentales del individuo. En el socialismo, el gobierno se espera que funcione más bien como un padre de familia que está velando porque todos estén bien, ¿verdad? Y llevando a cabo acciones para que eso realmente ocurra. Desde el punto de vista jurídico, digamos, en el capitalismo hay un auténtico Estado de Derecho, donde el respeto a la propiedad, como decía
Romero Herrera, es realmente un principio fundamental. El respeto a la vida, el respeto a la propiedad, es realmente básico de todos los seres humanos y todos son exactamente iguales ante la ley. Pero en el socialismo no hay un Estado de Derecho. Las leyes prácticamente son discriminatorias y crean privilegios. Si discriminan por un lado a los ricos y le confieren privilegio a los pobres. Entonces no hay realmente igualdad ante la ley, ¿verdad? En el contexto del capitalismo, las personas privadas son las dueñas de los medios de producción y por lo tanto están interesadas en el acumulamiento del capital, ¿verdad? Entendido no solo como dinero, sino como maquinaria, como herramientas, como tierra, como materia prima, es decir, todo aquello que es necesario para los procesos productivos. Los privados, insisto, están interesados en que eso crezca, en que eso aumente, en que el capital definitivamente vaya creciendo. Pero desde el punto de vista socialista hay una tendencia a lo que Mises llama destruccionismo. Es decir, el socialismo realmente es un proceso permanente y constante de destrucción del capital, ¿verdad? Entonces no se permite que el capital se acumule. El poco capital, digamos, que se va generando, definitivamente va a parar vía de los impuestos a las manos de los gobernantes. Entonces no hay manera, digamos, de que en realidad hay un significativo acumulamiento del capital y por lo tanto disminuye ostensiblemente la capacidad de generación de riqueza. En el contexto del capitalismo, todos los actores, es decir, ya se trate de empresarios, trabajadores, dueños, digamos, de terrenos, edificios, etcétera, todos los que participan en los procesos económicos reciben lo que va de acuerdo con su aporte a los procesos productivos. Pero en el contexto del socialismo, eso definitivamente no ocurre. Es decir, en la mentalidad socialista está siempre la idea de que el trabajador es un pobre diablo, ¿verdad?, al que hay que proteger, al que hay que darle beneficios, porque de otro modo los empleadores, los capitalistas o los empresarios pues se van a aprovechar de él, se van a enriquecer a sus costillas y entonces hay una tendencia, digamos, a utilizar medidas coercitivas para poder extraer pagos por esto, por lo otro, por lo de más allá del bolsillo de los empresarios y de los que manejan las empresas para supuestamente beneficiar a los trabajadores. En una sola palabra, lo que Mises realmente establece es que mientras el capitalismo provee oportunidades muy importantes y significativas para generar riqueza y por lo tanto para que esa riqueza vaya a beneficiar a todos los actores económicos, en el contexto del pensamiento socialista, en realidad no se pone el énfasis en la productividad. Si lo que interesa no es tanto producir como repartir, ¿verdad? Entonces hay diferencias verdaderamente importantes, pues, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar dentro de un instante del intervencionismo, que algunos han creído que es una medida que no es ni tan extrema como el capitalismo, ni extrema como el socialismo, y que de alguna manera podría, piensan algunos, ser una mejor solución. Pero eso está por discutirse aquí. Gracias, doctor. ¿Podrían también los alumnos cuestionarse acerca de la posibilidad en cuanto a un socialismo, por ejemplo, de suprimir el derecho a heredar, ¿verdad? ¿Cómo verían ustedes? Sería interesante ahí en sus resúmenes plantear inquietudes en el aire, ¿verdad? Que no pudieran ustedes heredar de sus padres o en el otro caso, al hacer ustedes cosas, heredarlo a sus hijos. ¿Qué pensarían sobre ello? Creo que es una situación extrema interesante. Ahora, mencionaba el doctor la tercera vía. Resulta que estas dos posturas antagónicas, el capitalismo y el socialismo, pues hacen su lucha. Sin embargo, surgen propuestas bien intencionadas, entre comillas, y se plantea lo que hoy por hoy se conoce una tercera vía. Vamos a solicitarle al licenciado Romero que nos comente qué dice Mises en estas lecciones sobre el intervencionismo. ¿Es en realidad una tercera vía, licenciado?
La expresión no fue tan feliz como para que él la tomara sin mayores problemas. Aun cuando él la maneja, ve que aquello no es ninguna auténtica vía media. Se trata de una forma más sutil de socialismo. A veces, y eso ocurre en el contexto de la acción humana, otra de las obras de Mises, en la que él califica esto como un mercado adulterado. No es un mercado libre, sino es un mercado adulterado, porque precisamente en un auténtico mercado los precios hacen sentir preferencias y valoraciones de los agentes económicos. En el caso del intervencionismo, lo que está ocurriendo es una distorsión del sistema de precios. No se sabe en realidad cuál es el precio que pueden tener los productos desde el momento en que no se hace sentir la estima, la preferencia y la valoración de quienes habrán de tomarlos como valiosos o como carentes de valor. Dicho con la más completa claridad, esa tercera vía no existe y ese intervencionismo no es más que una forma muy sutil de socialismo, ¿no? Tal vez también mencionarle a los alumnos, como bien decía el licenciado Romero, esta intervención genera efectos sobre las decisiones de los individuos, es decir, aunque al final ustedes pensaran que el libre mercado puede resolver o que surja el mercado negro, etcétera, sí afecta, porque los seres humanos funcionan con incentivos y disuasivos. A mí me gustaría, me gustaría agregar que el intervencionismo encuentra la mayoría de las veces justificación en la idea de que el mercado no es perfecto, de que tiene toda una serie de deficiencias. Pero lo que nosotros podemos responder a la luz, digamos, de lo que Ludwig von Mises plantea en estas 6 lecciones sobre el capitalismo, es que el libre mercado o la economía, digamos, basada en la libre empresa y en la propiedad privada, no lo defendemos ni se defiende porque sea perfecto, porque prácticamente nada humano puede ser perfecto jamás. Entonces, el libre mercado o la economía de libre empresa se defiende porque hasta este momento ha demostrado ser el modo, digamos, más eficiente para utilizar los escasos recursos con los cuales contamos a fin de generar y producir los bienes y servicios que millones de personas necesitan en una sociedad para lograr sus respectivos objetivos y sus respectivas finalidades en la vida. Ahora, lamentablemente, el intervencionismo que pretende corregir las deficiencias del mercado, pues genera mayores y peores deficiencias, una de las cuales Romero ya la mencionó, pues la distorsión de esa información tan fundamental para la economía como es el sistema de precios. Esta primera parte donde vemos el concepto de la organización de la vida social, vemos cómo Mises aborda estas 3, podríamos decir, propuestas de forma de organización, y la segunda parte pues ya se tocan algunos temas más específicos. Nos gustaría escuchar del doctor de León qué comenta Mises, por decirlo así, en la 4ª lección, acerca de qué es la inflación y cuáles son sus efectos. Muy bien, la inflación ha sido un tema preocupante realmente en el contexto de la escuela austriaca desde sus inicios, porque la institución más noble con la que la economía y los seres humanos solemos resolver y enfrentar los problemas de la vida es el dinero. El dinero, como todos lo sabemos, surgió de manera espontánea a través de un proceso de ensayo y error. No fue ningún gobernante, ningún político quien inventó deliberadamente el dinero. Surgió como una solución que los seres humanos encontraron
para las transacciones y los intercambios. Lamentablemente, los gobiernos se han nombrado a sí mismos como los, no solo administradores, digamos, de la moneda en la sociedad, sino como los únicos que tienen la capacidad de acuñarla, ¿verdad? Y esto ha preocupado realmente a Mises y lo preocupó desde siempre. Es un tema recurrente en las obras de Ludwig von Mises, al igual que en las obras de Hayek, en fin, etcétera, Menger también, porque el dinero, insisto, es una noble institución. Y cuando los gobernantes necesitan cumplir ciertos objetivos políticos, obviamente, de sus propios intereses, y requieren más recursos para ello, suelen recurrir a la inflación, es decir, a hacer crecer la masa de dinero circulante. Esto trae como consecuencia definitivamente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por ejemplo, en Guatemala el quetzal ha perdido en 10 años el 50% de su poder adquisitivo. Entonces, lo que comprábamos hace 10 años por 1,000 quetzales, hoy nos cuesta 1,500. Porque la masa de dinero circulante ha crecido enormemente. Ahora, por supuesto, ningún gobernante va a salir a decir que él tiene la culpa de que haya más dinero circulante y por lo tanto que el dinero valga cada vez menos. Ninguno de ellos lo va a decir. Regularmente le echan la culpa a los empresarios ávidos de ganancias. Son los empresarios que quieren ganar cada día más los que suben los precios. O le echan la culpa a los precios del petróleo a nivel internacional. O a cualquier cosa, pues, ¿verdad? Pero menos sincerarse con la gente y decirle que hay más plata hoy circulando que hace 10 años, pues, y que eso incide terriblemente en los precios y en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, esto destruye los salarios, esto destruye los ahorros, digamos, de la gente, ¿no? Esto destruye las pensiones, gracias a las cuales los jubilados y los ancianitos pues pretendieron algún día vivir, ¿verdad? Pues hoy se dan cuenta que la plata que reciben no les alcanza para nada, porque ha sido destruida, terriblemente destruida, por los procesos inflacionarios, de tal manera que la inflación es una verdadera maldición sobre todas las sociedades. Y ojalá los gobiernos dejaran finalmente de manipular la moneda, porque eso, insisto, es algo que incide, que impacta terriblemente la calidad de vida de las personas a todo nivel. Gracias, doctor. Siempre con la idea de temas interesantes, la siguiente lección que Mises aborda tiene que ver sobre las inversiones extranjeras. Hoy está de moda el cambio de gobierno, pues ha traído una serie de promesas y ofertas, y una de ellas es atraer ese tipo de actividades. Licenciado Romero, ¿qué importancia tienen las inversiones extranjeras y si podemos evidenciar si hay una diferencia entre las inversiones locales y las extranjeras? Si los países ricos son tales, es porque sus niveles de inversión son mayores. Obviamente que una economía como la norteamericana atrae enormes inversiones, pero no nos llamemos al error de creer porque es un país poderoso, sino la cuestión es preguntarnos por qué en realidad es un país poderoso. Y es un país poderoso precisamente porque su sistema de derecho, su sistema jurídico, llena las expectativas de la certeza. Los capitales van a fluir ahí donde hay mayor certeza de que las reglas de juego no serán cambiadas como ocurre con los países miserables en los que nosotros vivimos. Existe una generalizada queja de que a nosotros solo nos visitan los capitales golondrinas.
Y efectivamente, eso es lo que nos sucede, pero los culpables somos nosotros, o es nuestro sistema jurídico deficiente en no garantizar a largo plazo una certeza mediante la cual el que va a invertir no va a experimentar el desasosiego de que se le estén cambiando esas reglas de juego a las cuales él no sabrá a qué atenerse. No atraemos capitales y no los atraemos cabalmente porque nuestro sistema tributario, nuestro sistema impositivo no genera condiciones para semejante situación. Yo no dejo de referirme al caso de que en el año 2006 Costa Rica, que es un país que apenas tiene la mitad de la extensión territorial de Guatemala, con una población que es la cuarta parte de la población guatemalteca, en solo el año 2006 atrajo 1.400 millones de dólares en inversiones. Y nuestro país, ese mismo año, apenas atrajo una raquítica cantidad de 400 millones de dólares. Si no tenemos inversión, no hay empleo. Y si no hay inversión, la calidad del escaso empleo que se encuentre será deprimida y deprimente. Es un asunto de utilidad marginal. Aquí es cuando se hace sentir más el aporte en materia de ciencia económica de la escuela austríaca. Si está sobrepasando con creces la demanda de empleo a la oferta que de los mismos hay, los que ofrecen empleo hacen su agosto. Son 4 gatos los que únicamente tienen la capacidad de ofrecer empleo. Obviamente que si está rebasando la cantidad de oferta, la cantidad de demanda, nuestros salarios van a ser completamente deplorables y deprimidos. Es fundamental la inversión extranjera, nunca un país por sí mismo. Y recuerden ustedes, lo que Mises nunca deja de subrayar es que precisamente el problema no es el crecimiento de la población, sino que su capacidad productiva no sea superior a la del crecimiento de su población. Entonces, para que la capacidad productiva sea mayor que el crecimiento de nuestra población, se necesita una ingente cantidad de inversión foránea, de una inversión que venga de fuera. Nunca el país va a salir adelante solo con una precaria inversión de sus emprendedores. Curiosamente, en estos días se publica en un índice conocido la situación de Guatemala, muy rezagada respecto de la confianza y las condiciones para abrir empresas. En primer lugar, para locales, es decir, la cantidad de trámites es exagerada, lo es hasta para cerrarlas. Y si nos vamos a cuestiones de empresas extranjeras, pues los requisitos también dan un poco de qué hacer, no digamos los cambios que pueden surgir de manera inesperada. Acercándonos al último tema que menciona las 6 lecciones, doctor de León, ¿nos puede comentar acerca de la influencia que tienen las ideas políticas y cómo corregir, pues, cuando se tienen ideas equivocadas, aunque sea con la sombría de las buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, esta es una última cuestión que no por haber sido abordada de último en esas 6 lecciones es la menos importante. Sabemos que las ideas tienen consecuencias y lo que ha ayudado, digamos, a otros países a salir de la miseria y de la pobreza, pues ha sido de alguna manera el cambio en las ideas imperantes en un momento. Romero mencionaba el caso de Costa Rica, pero igual que Costa Rica podríamos recordar que Corea del Sur en la década de los 50 era más pobre que Guatemala. Sin embargo, la situación, digamos, de los ciudadanos de Corea del Sur hoy por hoy
es muy superior a las condiciones económicas en que vivimos nosotros los guatemaltecos. Lo mismo ha ocurrido con Singapur, lo mismo ocurrió, pues, digamos, con Japón en su momento también. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es realmente lo que hemos hecho mal nosotros? Es decir, ¿carecemos realmente de recursos naturales? ¿Es esa realmente la cuestión fundamental? No, porque hay países que no los tienen. Japón es un caso. Y sin embargo han salido de la pobreza, ¿verdad? Será, digamos, que los que nos vinieron a conquistar, como fueron solo ladrones traídos de las cárceles, ¿eso es lo que nos hizo mal? Pues no. Ahí está Australia también. Empezó con presos, ¿verdad? Será, bueno, que somos una raza mala, que no queremos realmente salir adelante, que somos 14 millones de haraganes que no queremos trabajar ni producir. Pues no. Si hay más de 1 millón de guatemaltecos que se han ido a Estados Unidos, son altamente productivos. Si las remesas que envían son un pistarrajal al año, pues. ¿Dónde está realmente el problema? Yo diría en las ideas que sostenemos, pues, ¿verdad? Si en la medida en que sigamos pensando que el gobierno debe darnos todo, que el gobierno es la solución, que el gobierno es la respuesta, que debemos quitarle a los que tienen para repartir entre los que no tienen, bueno, esas ideas nos van a seguir manteniendo como estamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en parte la Universidad Francisco Marroquín surgió hace 40 años por consejo de Hayek. Hayek fue el que le dijo al Muso Ayao, si quieres hacer algo realmente por este país, funda una universidad. Sí, comienza a hacer que estas ideas que en este país no se conocen, ¿verdad? Y no solo no se conocían entonces, sino que eran atacadas, no solo verbalmente, sino con bala y mortero también. Pues que estas ideas comiencen definitivamente a penetrar de algún modo y a transformar la mente de las personas, porque Mises concluye, pues, y yo concluyo también con esto, en que los pensamientos dominantes, los pensamientos que imperan realmente en la gente son las que finalmente determinan qué es lo que se va a hacer en política. Y en este caso hay ideas correctas y hay ideas que son incorrectas. Y las ideas correctas, aunque no estén funcionando al 100% en ninguna parte, porque esa es una pregunta con la que nosotros nos topamos todos los semestres. Díganos, ¿en qué país están funcionando estas ideas al 100%? La respuesta que yo tengo siempre es en ninguno. Pero las naciones y las sociedades que están más cerca de estas ideas son las sociedades más prósperas y son las sociedades hacia las cuales emigra la gente cuando quiere mejorar sus condiciones de vida. De modo pues que aunque no funcionen perfectamente, han demostrado estas ideas que son capaces de sacar de la pobreza a cualquier sociedad, sea coreana, sea tica, sea gringa, sea lo que sea. Es decir, verdaderamente funciona. Bien, con esto hemos dado un repaso a las 6 lecciones propuestas por Mises. Creo que en este momento quedaría abierta la posibilidad de preguntas o interrogantes por parte del público, ¿verdad? Solo quisiera que me también, la palabra. El día domingo, en la parte interior de Prensa Libre, hay una revista que lleva ese nombre, y entre las notas que trae, contiene una entrevista al embajador de Corea del Sur. El milagro del río Han. Sí, el milagro del río Han, ese es el título que tiene el trabajo. Podrían ustedes, si no lo han leído, visitar la hemeroteca de la universidad para enterarse de los comentarios que hizo este señor. Y él decía, cuando le preguntaba quien lo entrevista, ¿cómo ocurrió ese milagro del río Han? Y dice él, bueno, las familias apostaron a la educación o por la educación. En Guatemala no hacemos eso. El Estado
es el que apuesta, pero con nuestros impuestos. De esa cuenta nunca vamos a tener la educación que los coreanos, como condición de posibilidad, tuvieron que llenar para alcanzar estos niveles. Es más, decía el señor embajador de Corea del Sur, mientras en Corea del Sur los días laborales de la actividad escolar son 220, en Guatemala oficialmente son 180. 180, ya solo de 180 a 220 hay 40 días de déficit. Pero si tomamos en consideración las holganzas que se toman, sean los sindicatos de los maestros, los mismos muchachos que salen a holgar a las calles también, pues obviamente que estamos a años luz de las prácticas que necesitamos para que el país se coloque en la vía de la prosperidad. Pues bien, reiteramos ahí la apertura de sus comentarios o preguntas. A ver acá. Una pregunta. Ustedes definieron el intervencionismo como un tipo de socialismo sutil. Ahora bien, me viene a la cabeza un ejemplo. Por ejemplo, en alrededor de 1820, en Inglaterra, con 20 años de benjamitas, el gobierno era extremadamente intervencionista e incluso dio la pauta para un tipo de laissez-faire en Gran Bretaña, ¿no? Y ese tipo de intervencionismo igual era estatal y venía del Estado y promovía la libre empresa. Entonces, ¿cuál sería la posición de Mises ante este tipo de situaciones, ¿no? Pues intervencionismo o nos remitimos únicamente a hablar de intervencionismo en cuestiones de repartición de la producción y de los medios y de la propiedad privada. Doc. Bueno, sí, no. A ver, los boom momentáneos y pasajeros no deben engañarnos. No está descartado que en el corto plazo cualquier política distribucionista funcione, entre comillas. Recordemos que el intervencionismo funciona con esa mentalidad, el corto plazo. Y no debe olvidar usted que en esa misma Gran Bretaña, de 10 años después, cuando se produzcan las pugnas entre Hayek y Keynes, y le objete al inflacionismo keynesiano Hayek que él no toma en cuenta el largo plazo, la respuesta de Keynes o de Keynes siempre fue la misma. ¿Y qué te importa? A la larga todos vamos a estar muertos. Así piensan nuestras clases políticas. Endeudan el país. Hay unos enormes gastos públicos que se incrementan año con año. El déficit nuestro crece y la prosperidad nunca llega, a pesar de que mayores cantidades se hayan invertido para una dilapidación de recursos. Yo creo que hay una cuestión de principio también aquí. El problema en el fondo es el uso del poder y para qué se le da poder a los gobernantes. ¿Cuál es la razón de ser, digamos, del poder? Si probablemente, como dice Hayek, en camino de servidumbre, los fines puedan ser moralmente deseables. Pero los medios son lo que realmente debe preocuparnos. Y en este caso, el medio es el empleo del poder, el poder para coaccionar, y tenemos que preguntarnos para qué y por qué y cuál es la razón de ser de que seres humanos semejantes a nosotros tengan el poder que tienen como gobernantes y como parte realmente de la burocracia gubernamental en general. Ese creo yo que es el problema fundamental, que se sale un poco de la discusión del día de hoy, pero ese es el problema esencial. Yo quería preguntar de que usted dijo que los países que son más prósperos son los que tienen una diferente idea a la que tenemos aquí en Guatemala. ¿Cómo piensa que Guatemala podría prosperar no solo cambiando las ideas de las personas, porque no solo de esa forma se puede prosperar?
Bueno, hay cambios realmente fundamentales que hay que hacer a nivel institucional. Uno que ya mencionamos brevemente aquí es el Estado de Derecho. El imperio realmente, digamos, de la ley, el tratamiento de todos los ciudadanos como iguales realmente ante la ley, el respeto a los derechos individuales es algo que todavía nos hace falta aquí en Guatemala. Los austríacos, empezando con Mises, Hayek, en fin, etcétera, han insistido con toda razón que muchos de los problemas económicos que las sociedades tienen poseen raíces que no son económicas. En este caso hablaríamos de una raíz jurídica, ¿verdad? Es decir, si realmente el sistema jurídico no da garantías, no funciona, no hay una administración pronta de justicia, definitivamente las cosas no pueden ir bien, ¿verdad? Por otro lado, debe de haber una garantía también, muy relacionado con este tema anterior, a las inversiones y al capital, digamos, que se pretenda traer realmente al país, dándoles todas las facilidades necesarias para ello. Igual para la apertura, digamos, de nuevos negocios, de nuevas empresas, porque eso es precisamente lo que está afectando mucho a Guatemala. Una de las últimas empresas que se acaba de ir del país es la Kellogg's. Después de 30 años de permanecer en el país, cerró y se fue, dejando a miles de personas sin empleo y a otras más que no tenían empleo ahí mismo, pero que la compañía generaba esos empleos a su alrededor. Pues la otra que está por cerrar, después de muchos años también de funcionar, es la fábrica de dulces y chicles Peter Pan. Es decir, está también a un momento de cerrar. En fin, eso es grave, pues, digamos. Y ojalá fuéramos una economía dinámica como la norteamericana, donde todos los días se cierran empresas, pero igual, todos los días se abren nuevas empresas. Es decir, acá el problema es verdaderamente lamentable, pues. Entonces, estoy perfectamente de acuerdo con usted en que, aparte del cambio realmente de las ideas y de las actitudes, de los valores, digamos, de las personas, también hay cosas que hacer, sobre todo a nivel institucional. Vamos a dar por terminada la actividad. Les agradecemos su atención y feliz tarde.